Hola, hoy vamos a dibujar la curva isométrica y vamos a obtener su correspondiente integral isométrica. Estas curvas isométricas nos ayudan a clasificar la etapa en la que se encuentra nuestra cuenca, que puede ser juvenil, equilibrio o monodoc, y dependiendo de la integral isométrica que obtengamos, también nos ayuda a clasificarlo, así como también se podría hacer visual, de acuerdo a las curvas teóricas que ya tenemos. Entonces vamos a pasar al cálculo y ustedes pueden revisar la teoría. Lo primero que vamos a hacer es usar dos métodos, uno rápido y uno un poquito más elaborado, pero igual son sencillos. Entonces, lo que vamos a necesitar primero es llevar datos del QGIS. En el QGIS yo voy a cargar mi Deblatranca y también voy a cargar el Shape. Que lo tengo por acá, de su cuenca de la tranca. Cualquiera de los dos, obviamente las dos capas tienen que estar en la misma proyección, en el mismo sistema de coordenadas, ¿no? Pero es indiferente si es que está en WGS84 o ya está en UTM. En este caso nosotros hemos venido trabajando con UTM. Ahora lo que vamos a hacer para el método rápido es ir a la herramienta en la caja de procesos acá, que ya tiene QGIS, que se llama curva isométrica. Simplemente vamos a indicar que vamos a utilizar nuestro DEN de la tranca, que ya está relleno y ya hemos hecho la corrección. Y la capa de contorno es nuestro polígono. Y vamos a darle un paso, es decir, cada cuánto vamos a tomar las elevaciones, cada 100 metros. Y voy a indicarle dónde lo voy a guardar. En este caso lo voy a guardar en lo que hemos estado trabajando esta semana. Le voy a poner acá análisis isométrico. Y vamos a seleccionar esa carpeta y ahí va a guardar. ¿Qué es lo que va a guardar ahí? Va a guardar un Excel. Vamos a verlo. Acá en la carpeta de análisis isométrico ha guardado un Excel que se llama histogram su cuenca. Es decir, nos está mostrando acá el área y la altitud. ¿Pero qué nos está dando QGIS acá? Lo voy a abrir un segundo para que lo podamos ver. Nos está dando el área, pero no nos está dando el área sobre la altitud, nos está dando bajo la altitud, es decir, nos está dando de esta altitud de acá a 711, esta área de acá. De esta altitud 811, disculpen que no dibujo bien con el mouse, nos está dando toda esta área de acá abajo, de la cota hacia abajo. Entonces nosotros necesitamos, para dibujar nuestra curva isométrica, de la cota hacia arriba. Eso es lo que vamos a hacer en el R en unos simples clics. Entonces lo que yo voy a hacer es cerrar esto. No lo voy a guardar, no le voy a hacer nada. Así como está, lo vamos a trabajar en el R. Entonces yo acá tengo el R, les voy a dejar el código, que es súper simple. Creo que cualquiera lo podría realizar o mejorar. Y lo que voy a hacer es usar estas librerías que yo en mi caso ya tengo instaladas. Si ustedes no la tienen instaladas, alguna no la tiene instalada, ya saben de que pueden instalarlo de varias formas. Para mí la manera más sencilla es ir acá e instalar uno por uno, porque por lo menos acá cuando yo quiero escribir la librería ya más o menos R me va diciendo cuáles son las librerías que se podrían asemejar. Entonces yo ya tengo instaladas las librerías, las voy a correr. Y acá le he puesto método rápido. Lo que vamos a hacer es primero importar el CSV generado en QGIS, que es para las curvas isométricas. Voy a copiar mi carpeta donde lo estoy trabajando. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar. Y como ya saben, pues siempre tenemos que cambiarle el sentido al slash para que QGIS lo reconozca. Perdón, para que R lo reconozca. Le damos correr.
Entonces ya copiamos acá la carpeta y la hemos asignado como carpeta de trabajo. Luego acá la asignamos también como carpeta de trabajo para que ahí se guarde toda la información. Y voy a darle directorio para yo poder copiar y pegar. Entonces copié, no copié el nombre, disculpe. Copio el nombre y lo pego acá. Como es un CSV, yo estoy usando esta función de acá, de leer CSV, tengo que indicarle el nombre, tengo que indicarle también de que que estos de acá son los headers o los nombres de las columnas y adicionalmente le tengo que indicar cuál es el separador en mi caso son las comas, tienen ustedes que verificar porque en algunos sistemas operativos el separador es el punto y coma. El mío antes estaba con punto y coma, pero yo lo tuve que cambiar. Pero el de ustedes capaz no lo han cambiado y sigue con punto y coma o con coma. Entonces esto tienen que verificar. Y si ustedes su separador es el punto y coma, le cambian acá y le ponen punto y coma. Y luego yo le he puesto que los decimales están separados o que los números están separados de los decimales por un punto. Porque si yo no le pongo el punto, no me lo va a reconocer como número y lo va a reconocer como carácter y luego voy a tener que transformarlo. Entonces, para evitar eso, le estoy diciendo que los decimales es un punto para que lo reconozca como número. Entonces, vamos a ver si lo leo. Ya lo leyó y lo tenemos acá, curva isométrica o chip le he puesto, ¿no? Lo vemos. Y acá también podemos desplegar y nos damos cuenta de que el área y la altitud están como número. Entonces, está correcto. Tenemos acá las áreas y las altitudes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a preparar la tabla, como dice acá. Primero, acá le voy a agregar una cota inicial, porque si nos damos cuenta acá en nuestro DEM, inicia en la 611. Como les estaba comentando de que QGIS nos da del área de la curva hacia abajo, entonces ha considerado después de los 100 metros de esta, entonces la ha considerado de la 711 hacia abajo, sin considerar la 611, que es la que nosotros necesitamos para poder hacer de la cota hacia arriba. Entonces, eso sí lo tenemos que cambiar manualmente acá de acuerdo a su cuenca. Entonces, yo tengo que agregar la cota inicial, que es la primerita, que vendría a ser, le voy a poner área 0, porque de la cota inicial hacia abajo no hay nada, entonces 0, pero le voy a copiar esta altitud, que vendría a ser 611, y también me fijo acá, ¿cómo está? 611.0074. En este caso yo le voy a poner 611. 611. Voy a copiarle de acá, porque no va a hacer gran diferencia tampoco. 03. 03. Entonces creo esos datos y luego esos datos los voy a agregar a mi data frame. Y vemos que acá en mi data frame efectivamente se agregó un área 0 y con altitud 611, porque como les digo, está considerando el área debajo de esta altitud. El área debajo de esta altitud en mi cuenca es 0. El área bajo esta altitud es esta y así sucesivamente. Ahora, tengan en cuenta también de que esta área está en metros cuadrados. Vamos a convertirlo a kilómetros cuadrados. Primero, bueno, vamos a seleccionar cuál es el área total de mi cuenca. Obviamente, el área total de mi cuenca va a ser esta de acá, porque estoy considerando mi última cota hacia abajo, es decir, todo el área total. Entonces, lo que estamos acá es seleccionando que el área de mi cuenca, el área total, es igual a la última fila de la columna área y lo estoy ya dividiendo entre 1.000.000 para que esté en kilómetros cuadrados. Entonces le damos correr y ya tenemos el área en kilómetros cuadrados. Luego lo que vamos a hacer es ahora sí obtener el área sobre la curva. El área sobre la curva va a ser igual al área total menos cada área de acá, es decir, no recuerdo por dónde estaba, voy a abrir un Paint. Si QGIS me daba del área hacia abajo y yo necesito del área hacia arriba, entonces, ¿qué tengo que hacer? Al área total, perdón, me voy a poner en negro, al área total le tengo que restar el área de abajo, ¿verdad?
el área en rojo, para que me dé el área sobre la cuenca, sobre la cota, perdón. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. El área sobre la curva va a ser el área total menos el área que me está diciendo QGIS que está quedando abajo. Pero ya lo estoy dividiendo entre 1.000.000 para que esté en kilómetros cuadrados. Y le damos correr. Y ya tenemos el área sobre la curva, es decir, el área sobre esta altitud. El área sobre esta altitud es toda la cuenca. El área sobre esta altitud va a ser toda la cuenca menos esto. Obviamente todo convertido. Luego vamos a sacar la proporción del área, es decir, esta área de acá con respecto al área total, ¿cuánto es? Eso es lo que estamos haciendo acá. Le damos correr y obtenemos la proporción. Obviamente para la primera cota de 611 hacia arriba, como es el área total, la proporción es 1. Y ahora vamos a sacar la altitud relativa. Para sacar la altitud relativa, vamos a ver también hacia arriba cómo se va acumulando las cotas. Cómo se va acumulando la altura 1, lo vamos a poner, digamos, 6, la altura 7, así como es que se va acumulando. Primero tenemos que indicarle cuál es la altitud mínima. La altitud mínima va a ser la primera fila o el primer dato de esta que hemos creado, ¿no? Esa es la altitud mínima. Entonces le damos correr y nos detecta la altitud mínima como 611. Ahora vamos a sacar la proporción. La proporción va a ser la altitud que me dé menos la altitud mínima. Es decir, yo tengo acá mi altitud mínima que era 5, le vamos a poner. Entonces, esto de acá hemos detectado como la altitud mínima. Y luego vamos a ir a 6 menos 5, 7 menos 5. Así vamos a ir obteniendo la altitud. La altitud relativa, vamos a decir. Con esto vamos a tener que verificar que el último valor de la diferencia, el último valor que se ha creado en la altitud relativa sea igual a la diferencia de altitudes, ¿no? Como si yo le estoy restando a cada curva, la curva mínima, obviamente cuando yo llegue acá, digamos que es 11, el último valor de esa columna va a tener que ser 11 menos 5, es decir, 6. En este caso, tendría que ser este de acá menos el 611. Verificamos, ¿no? Podríamos verificar. Menos 611.03. Y me da los 5.199. Simplemente estamos acumulando. Vamos a decir acumulando, ¿no? Como hemos estado acumulando las... Ay, perdón. Como hemos estado acumulando las áreas, ahora acumulamos las alturas para cada área. Ahora sí sacamos la relación que hay entre H y esa diferencia de altitudes. Esa diferencia de altitud que dijimos entre esta cota máxima y la cota mínima, cada uno de estos, ¿cuál es su proporción? Entonces eso es lo que estamos sacando acá. Primero obtenemos H, que vendría a ser en la última fila, esta de acá. Hemos dicho que esta última fila es la diferencia de altitudes, entonces lo estamos determinando que este es H. Y ahora vamos a empezar a sacar las proporciones, ¿no? Y le damos correr. Y obtendríamos las proporciones de cada altitud con respecto a la diferencia total de altitudes. Entonces ya tenemos las proporciones del área y las proporciones del... Entonces ya tenemos la proporción. Y en realidad eso es todo lo que se necesita para dibujar la curva isométrica. Podríamos directamente ir a dibujar la curva isométrica. Pero vamos a calcular la integral isométrica. Sabemos que la integral va a ser el área bajo la curva. Entonces, si tenemos esta curva, la integral va a ser toda la parte de acá abajo, ¿verdad? Simplemente lo que yo he hecho en este primer método rápido, por llamarlo de alguna forma, es sacar el área de trapecio. Considerar como que esto de acá es un trapecio. Esto otro trapecio, otro trapecio. Eso es lo único que he hecho con R.
Entonces y lo he hecho manualmente. He inicializado el área y luego lo hemos hecho usando el método del trapecio con un for para que vaya haciendo las diferentes filas, para que vaya trabajando luego las diferentes filas, pero simplemente es el área del trapecio. Y lo hemos hecho con un for porque obviamente necesitamos pues esta área menos esta, como esto de acá vendría a ser la proporción del área y la proporción de elevación. Entonces, como necesitamos sacar bases, entonces es por eso que se está usando un for. Lo pueden revisar más a detalle, compararlo con la fórmula del área del trapecio, pero solamente es eso, no es nada complicado. Entonces, de esta forma hemos obtenido la integral isométrica. Acá lo único que he hecho es redondearlo porque sale un número muy largo, lo he redondeado a 2 y luego estamos diciendo que no lo muestre. Entonces nos sale una integral isométrica de 0.51. Vamos a plotearlo con ggplot. Hemos puesto la curva isométrica a la tranca y le vamos a dar correr. Y ya tenemos nuestra curva isométrica y nuestra integral isométrica obtenida de una manera muy simple y muy sencilla. Entonces, si tenemos una integral isométrica de 0.51, tenemos una cuenca más o menos en etapa de equilibrio o madurez, porque tenemos una forma de S cóncava, ¿no? Más o menos, ahí está. Ahora, método de YouTube o método un poco más complicado, que justo también lo tenemos aquí en un paper, que es este de acá, que es los métodos de estimación de la integral isométrica. Y bueno, nos menciona 4 métodos. Uno es la integración de la curva isométrica ajustando una ecuación y luego se integra una ecuación, una función. Integramos la función. Y luego nos menciona 2 que usan unos equipos. Y como esos 2 son un poco más complicados porque habría que imprimirlo o tenerlo dibujado y poder sacar el área, uno de los más comunes que se ve bastante en los videos de YouTube también es la Elevation Relief Ratio, que vendría a ser una proporción o una relación entre la elevación y el relieve del terreno. Entonces se aplica esta fórmula que es la elevación mínima, le puedo dar elevación mínima, la elevación media menos la elevación mínima sobre la elevación máxima menos la elevación mínima. Pero para hacer eso nosotros tenemos que hacer unos pasitos más en QGIS. Ya no vamos a usar el CSV que nos generó con la herramienta de curvas isométricas. Lo que vamos a hacer es generar polígonos de contorno, porque si no, no vamos a poder obtener la elevación media que nos dice acá. Entonces, para poder obtener esa elevación media es que nosotros primero vamos a generar polígonos de contorno y vamos a ver el procedimiento. Entonces, para generar polígonos de contorno, le vamos a poner acá contorno. Si está en inglés puede estar como contour polygons, algo así tal vez. Pero seguro que lo encuentra. Entonces, para los polígonos de contorno, lo único que necesitamos es el DEM. Y decirle el intervalo de las curvas de nivel, que le voy a poner 100 para que esté similar al otro. Bueno, va a salir igualito, pero va a salir similar. En el offset le dejamos en 0, elevación mínima, elevación máxima. Y le damos ejecutar. Tiene que estar en polígonos de contorno. Si ustedes usan curvas de nivel, les va a salir como rectas y no van a poder calcular nada con rectas. Necesitamos polígonos. Miren, abrimos la tabla de atributos y podemos ver de que son polígonos. ¿Ven? Ahí ya lo he seleccionado como polígono y de un polígono sí podemos sacar áreas. Entonces, lo que vamos a hacer primero es sacar el área de cada polígono. Vamos a conmutar modo de edición. Voy a seleccionar esto. Vamos a área. Vamos a la calculadora de campos y vamos a crear un campo que se llame área en kilómetros cuadrados.
que sea un número decimal. Hemos dicho ya de que para sacar áreas usamos el dolarcito, área con dolarcito para que considere la curva de la Tierra, y como está en metros lo vamos a dividir entre 1.000.000 para que esté en kilómetros. Déjenme ver si coloque la cantidad de ceros adecuada. Está bien y le damos a aceptar. Y ya tenemos el área en kilómetros cuadrados. Ahora lo que necesitamos acá también es obtener la media entre cada curva de nivel. Para obtener la media entre cada curva de nivel vamos a tener que ir a nuestra estadística de zona. Para eso sí necesitamos el raster, ¿no? Es decir, la estadística de zona nos va a usar el raster para obtener diferentes datos, ¿no? Puede ser, como vamos a ver, la media, y vamos a ver qué más nos da. Estadísticas de zona. La capa de entrada es las curvas de nivel, porque yo quiero de que el DEM lo evalúe de acuerdo a cada curva de nivel que he generado. El raster va a ser nuestro DEM, la tranca, lo va a dar raster este igual. Acá el prefijo de la columna de salida lo vamos a dejar así. Es decir, se va a crear una columna que va a tener de prefijo el subguión. Y acá la estadística a calcular, miren. Acá tenemos la media, la mediana. Entonces calcula la estadística de los raster. Vamos a calcular la media. Y le damos hacia atrás, nada más la media. Y que se cree la capa temporal. Le damos ejecutar. Y cerrar. Si yo abro la tabla de atributos, vamos a ver de que ha copiado las mismas atributos, las mismas columnas que tenía mis curvas de nivel, y le ha agregado la media. Con eso es suficiente. Lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Yo he intentado exportar esto de acá al Excel, pero no encuentro cómo. Para mí más fácil es, me pongo acá en la esquinita como cuando quiero seleccionar un Excel. Cuando quiero seleccionar todas las celdas de un Excel, me pongo acá en la esquinita de arriba donde está mi cursor, lo selecciono, le doy control C y simplemente lo voy a pegar en un Excel. Lo pego en un Excel. Y le voy a dar eliminar. También le voy a eliminar estas dos porque en realidad no me van a servir. Y a esto que dice media, esta subguión QGIS tiene R tiene problemas para reconocerlo. Cuando quiero crear una columna con ese nombre. Entonces lo borré y le cambié para no tener problemas. Y le voy a dar guardar archivo como en la carpeta en la que estén trabajando su análisis isométrico. Le voy a poner polígonos de contorno, porque en realidad eso es, ¿no? A ver, con esto lo hemos sacado y le voy a dar guardar. Ahora lo podemos dejar abierto, lo podemos cerrar, ya saben que no hay ningún problema mientras esté guardado. Lo vamos a cargar. Yo le he vuelto a poner dir porque a veces se me olvida los nombres, y de acá lo copio. Para mí es más fácil, por eso siempre pongo el dir y lo copio y lo pego aquí. Polígonos de contorno. Entonces lo va a leer. Lo leo. Como es un Excel, ya no tengo el problema del CSV de decirle separado por comas, esas cosas. Simplemente lo leo. Entonces esta de acá es curva isométrica, acá también. Y vemos que se ha creado elevación mínima, elevación máxima, el área en kilómetros cuadrados y min. Vamos a volver a crear una fila antes porque, si se dan cuenta, ¿es esta? Sí. Si se dan cuenta, tenemos acá, este es el área entre esta curva y esta curva. Pero yo necesito también, para poder calcular luego las proporciones de las alturas, necesito
que esta de acá me aparezca como si fuera elevación máxima, para que pueda considerar el tema de las diferencias de altitudes. Entonces, ahorita tal vez van a entenderlo un poco mejor. Voy a hacer lo mismo que hicimos hace rato, crear unos datos con el mismo nombre de las columnas, pero yo le voy a poner, ¿no?, la elevación mínima 0, elevación máxima, que va a ser la misma que esta de acá, porque ahora quiero que se me cree uno encima, igual que hace rato, 611.0284. Ya. El área 0, porque para abajo no hay nada. Igual con la media. Simplemente lo estoy creando por hacer un artificio y no tener problemas luego en dibujar esta parte de acá, la proporción de altitudes. Solo es un artificio. Le voy a dar correr. Y luego voy a juntarlo, ¿no? Porque se me ha creado esto, pero como un dato y tengo que juntarlo con mi data frame. Y vemos que ya tenemos una elevación mínima de 0, elevación máxima, etc. Como les digo, solo es un artificio para más adelante. Ahora vamos a hacer lo mismo, sino que en este caso tenemos pequeñas áreas. Ya no tenemos como este de acá. Ya no tenemos como QGIS, que con la curva isométrica nos daba las áreas bajo la curva. No, ahora tenemos el área entre esta curva, tenemos el área entre esta curva, tenemos el área entre esta curva. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es acumularlo. Voy a acumular esto, luego le voy a acumular todo esto, luego voy a acumular todo esto, de manera de tener algo parecido a lo que nos dio QGIS al inicio, el área bajo la curva. Entonces esto es lo que estoy haciendo acá. Primero voy a detectar el área total. Obviamente el área total de mi curva, de mi cuenca, va a ser la suma de todas las áreas entre las curvas de nivel. Y le voy a dar correcto. Y vemos que tengo un área total de 1925. Y hace un momento con el otro método nos salía 1924.9. Entonces está por ahí, no es mucha la diferencia. Ahora, el área sobre la curva va a ser el área acumulada de estas de acá. Por eso yo les decía también que era necesario crear esta de acá. Y vamos a darle correr. Y entonces ha ido acumulando. El área sobre esta curva... ya. Lo ha ido acumulando. Ya. Es que no es el área sobre la curva, es el área bajo la curva. Entonces el área bajo esta curva es 0. El área bajo esta curva es este de acá. El área bajo esta curva es esto de acá. Acuérdense que es todo el área acumulada. Ahora recién, el área sobre la curva. El área sobre la curva, yo estoy haciendo primero, estoy indicándole, de que el área sobre la curva, sobre esta curva de acá, es el área total de la cuenca. Ahora voy a cambiar todos estos de acá. Para eso necesito hacer un for para que no cambie esta de acá. Y como es una operación cruzada, cada vez que tengamos que hacer una operación cruzada, necesitamos hacer un for. Entonces lo que estamos haciendo es que considere solo desde la segunda columna, desde la segunda fila, para que se mantenga la primera fila así. Y le damos correr. Y vemos de que la primera fila no ha cambiado, sino que está con decimales, ¿no? Está, perdón, expresado de otra forma. Vemos que la primera fila no ha cambiado, sigue siendo el área total, miren, es el área total. Y le ha ido restando las áreas acumuladas, menos 3, menos 17, etcétera, ¿no? Hasta llegar a 0, obviamente, porque cuando la cota es 5800, de ahí para arriba no hay nada. Entonces, por eso es 0. Luego vamos a hacer la proporción del área, que fue lo mismo que hicimos acá. Esto de acá, ¿qué proporción del área total es? Nada más, eso es muy simple. Que vendría a ser A sobre A. Y bueno, obviamente, como es el área total sobre el área total, es 1 y acá nos da 0. Luego la altitud relativa va a ser lo mismo. Necesitamos primero determinar cuál es la altitud mínima. Y en este caso mi altitud mínima, como yo he creado esto de acá, la altitud mínima de mi cuenca vendría a ser esta de acá, 611, pero lo está detectando como la primera fila de elevación máxima.
Es simplemente el artificio que hicimos al inicio. Entonces la altitud mínima, miren, está bastante parecida, ¿no? Simplemente un tema de decimales. Ahora vamos a sacar también lo mismo, la proporción de altitudes, que vendría a ser la de elevación máxima, esto de acá, menos la altura mínima. Entonces, esto menos la altura mínima es 0. Esto menos la altura mínima, ¿cuánto es? Esto menos la altura mínima. Así, ¿no? Es decir, por ejemplo, para que entiendan tal vez más fácil, ¿no? Si yo he sacado el área bajo... Ay, un momento. Voy a borrar. O mejor lo vuelvo a hacer. Ok. Yo tenía así, ¿no? Tengo el área sobre esta curva. Entonces tengo acá una altura. Luego tengo el área sobre esta curva. Y tengo acá una altura. Entonces eso es lo que estamos acumulando, por decirlo de alguna forma. Vamos a hacer la elevación máxima, que es esta de acá. Es que es un poquito confuso con los términos. Pero vendría a ser esta de acá menos la altitud mínima, que vendría a ser esta de acá. Luego esto menos la altitud mínima. A ver, tal vez si le damos correr se puede entender mejor. Entonces vamos sacando, ¿no? La diferencia de altitudes. Entonces, esta área de acá le corresponde esta diferencia de altitudes. Ahora vamos a obtener la diferencia de altitud total, que es lo que también hicimos en el primer método. Le damos correr y tenemos una diferencia de altitud de 5188. Es un poco menos porque cuando se genera esto de los contornos, como que no llega hasta el final de la cuenca. Siempre como que le falta un poco. Ahora tenemos que sacar la proporción de la diferencia total de alturas, a cuánto corresponde cada pequeña diferencia de alturas. Y le damos correr. Y ya tenemos nuestra columna. Entonces ya con estas dos columnas también podemos dibujar la curva isométrica. Pero ahora vamos a calcular la integral isométrica de acuerdo al método que nos indican acá, que vendría a ser la elevación media menos la elevación mínima sobre la elevación máxima menos la elevación mínima. Lo único que he hecho es colocar la fórmula y que se cree una columna que se llame HSI, que es lo que nos indica acá, que vendría a ser un equivalente a la integral isométrica. Le damos correr. Ahora, para este cálculo de la integral isométrica sí no necesitamos la primera columna, la primera fila, perdón, porque como es un dato que hemos creado simplemente para poder manejar el tema de las proporciones de altitud, pero no lo necesitamos para para el cálculo de la integral isométrica. Es por eso que estamos sacando el promedio de todas las integrales isométricas de cada curvita, sin considerar la primera fila. Y ya tenemos la integral isométrica 2. Lo voy a redondear y luego lo voy a imprimir para que me aparezca acá. Si vemos la diferencia no es mucha, pero hay otro tipo de cuencas que la diferencia es más. Vamos a ver, vamos a dibujarla. La curva nos tiene que salir igual, la única diferencia es la integral. ¿Cómo puedo yo saber cuál de mis dos integrales estaría correcta? En unos casos nos vamos a dar bastante cuenta porque puede salir más abajo y la integral sale un valor más alto, etcétera, ¿no? Pero miren acá, le voy a dar zoom. Sabemos que
la integral es el área bajo la cuenca. Entonces, si yo veo acá los cuadraditos, así de acá hasta acá, hasta acá. ¿Cuántos cuadraditos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 8 por 8, 64. Y voy a contar cuántos cuadraditos están bajo mi curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con este de acá va a ser 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Este de acá 22 y este con este 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Estos dos 33. Vamos a decirle 33 y un poquito más. No sé si 33, 25. 33, 25. Y teníamos 64. Entonces más o menos tenemos 0.51 de integral isométrica, que vendría a ser el método 1. Y en realidad, si ustedes comparan con otras cuencas, creo que el método 1 es más sencillo y un poco más preciso. Pero ustedes pueden contarme cómo les va con sus cuencas. Espero que no haya sido muy confuso. Igual, cualquier consulta me escriben. El código se los voy a dejar ahí porque es bien simple. Y bueno, gracias por su atención.